Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y hoy tenemos un temario que va realmente por todos lados. Vamos a empezar haciendo un repaso que van a hacer entre Juan Pablo Conto y Claudia Ospina, hablando sobre varios temas de la política, tanto colombiana como bogotana, porque el gobierno distrital está en varios enredos. Después de eso, vamos a hablar sobre un informe presentado por la ONG Temblores denunciando las prácticas al interior de la Fiscalía General de la Nación que propician la impunidad en casos de victimización a civiles por parte de agentes del Estado, más específicamente de la fuerza pública. Posteriormente vamos a hablar sobre la cumbre de jefes de Estado y gobierno iberoamericanos que tuvo lugar en República Dominicana desde el 24 de marzo, viernes, hasta el domingo 26. Vamos a hablar sobre qué pasó ahí, qué peleas, diferencias, ausencias, presencias y también obviamente sobre el papel de Colombia. Y vamos a terminar haciendo una nota urgente que surge al arranque de este miércoles en que estamos terminando de grabar, porque el ELN mató a 9 soldados y dejó heridos alrededor de 18 en el municipio del Carmen. Nosotros queremos saber qué está pasando y cuál es el futuro entonces de las conversaciones con este grupo guerrillero a la luz de esto que está pasando, cuáles son las opciones del gobierno colombiano, y eso también lo vamos a ver. Iniciamos entonces con el repaso. Esta es la conversación que tuvieron Juan Pablo Conto, periodista investigador de Capital Sonoro, y Claudia Ospina, nuestra analista de cabecera, una habitué de este podcast, a quien estamos esperando ya en grado de compañera oficial de micrófonos, pero que nos está ayudando en calidad de invitada. Adelante Juan Pablo, adelante Claudia. Santiago, vamos a hacer un repaso por algunas noticias relevantes que han ocupado la agenda política en estos últimos días, y para eso estamos con Claudia Ospina, nuestra analista política de cabecera aquí en Capital Político. Claudia, bienvenida nuevamente, ¿cómo está? Hola Juan Pablo, muy bien, muchas gracias. Claudia, arranquemos por una noticia que estuvo en boga ayer, martes 28 de marzo de 2023. El gobierno nacional en cabeza de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó el pasado jueves 16 de marzo ante el Congreso el proyecto de la reforma laboral. De ser aprobado, promovería los contratos a término indefinido, aumentaría los recargos dominicales y consideraría las horas trabajadas antes de las 6 de la mañana y después de las 6 de la tarde como extra. Inmediatamente, esto suscitó varias reacciones, entre esas por parte del gremio de aplicaciones e innovación, Alianza IN, que dice que con el texto actual de la reforma laboral se podrían llegar a destruir alrededor de 80.000 trabajos de personas que operan como repartidoras a través de plataformas digitales, y claramente viéndose afectada una de las más famosas o importantes, que es Rappi. En años pasados habíamos visto algunas manifestaciones por parte de trabajadores de Rappi que buscaban o exigían o pedían condiciones laborales, pero ayer nos encontramos con rapitenderos que marcharon en desacuerdo a lo que denominaron una contratación forzada. Claudia, cuéntanos un poco qué sucedió. Puedes hablar de contratación forzada y qué camino puede tomar la reforma laboral con estas respuestas que se está teniendo. En el caso de lo de Rappi, sí, ayer salieron bastantes personas a manifestarse cerca del Congreso de la República en Bogotá, y la principal razón es porque Rappi afirma que si se llega a aprobar la reforma laboral tendría que sacar al 90% de sus repartidores, porque no tendría cómo poder cumplir con todo lo que se propone en esta reforma. Y sumado a eso, existe algo que obviamente según el beneficio y la perspectiva de cada persona cambia, ¿no? Entonces para muchos podría ser muy positivo que personas como los rapitenderos tuvieran todas las garantías laborales, las prestaciones y como todos los beneficios que normalmente tiene un trabajador que tiene contrato laboral, pero para los rapitenderos
no sabemos si todos o no, porque esto pues también es un manejo que hace la empresa. Dicen que esto no sería bueno porque terminarían ganando menos y además dependerían o se volverían personas dependientes de su contratante y pues tendrían que cumplir con los requisitos normales que cualquier persona que tiene un contrato debe cumplir de horario o de número de horas trabajadas, etcétera. Y pues la gente que trabaja en estas aplicaciones, bien o mal, uno de sus beneficios es que la usa cuando puede y trabaja las horas que necesita al día. En este momento es importante que se escuche, que tanto el ministerio, perdón, como el Congreso escuche este tipo de manifestaciones y de ahí seguramente dependerá mucho el tipo de congresistas que apoyen la reforma, pero me parece importante aclarar que no todo lo que se pasa en un texto queda aprobado en el Congreso. ¿Cómo podría llegarse a conciliar esto, pues teniendo en cuenta que estamos hablando igual de derechos laborales, ¿no? El auge y la fuerza que ha tomado este tipo de aplicaciones, pues también se deben a la cantidad de informalidad y de falta de oportunidades laborales para mucha gente. Y pues ojalá que esta reforma no siento que vaya a garantizar eso, pero sí en futuros proyectos o futuros gobiernos, sí se empiece a buscar salidas que permitan que la gente tenga más garantías y opciones de trabajo, porque Rappi llega para mucha gente como una salvación, porque si no están trabajando en Rappi seguramente estarían pidiendo o vendiendo dulces en la calle, o sea, mucha gente es de este tipo de necesidades. Y eso se debe o no es culpa de una plataforma, siento que es algo que viene del sistema en sí, que ha fallado por muchos años y que también una de las críticas que le han hecho a esta reforma es que está dándole muchas garantías a quienes ya tienen trabajo, pero no necesariamente está buscando alternativas para de verdad generar más empleo. No todas las reformas obviamente deben tener ese objetivo, por eso digo que en un futuro debería ser uno de los propósitos también empezar a buscar alternativas para dar mejores opciones a los colombianos. Y ya del tema como específico de las necesidades que está buscando Rappi, seguramente serán escuchadas muchas peticiones y tal vez habrá capítulos especiales para los temas digitales que pues son un mundo completamente distinto. Estas personas merecen por lo menos lo mínimo en garantías laborales. Y es una pues, de las críticas que más se le ha hecho a Rappi, que son personas que, no sé, mañana se accidentan y tal vez ni siquiera tienen cómo sí, lograr mm, tener como garantías para que lo que les suceda en un accidente laboral pues se supla. Pasemos a otras noticias, Claudia, que están pues dentro de la movida en el Congreso. ¿Qué pasó con la reforma a la salud y el Partido Liberal? Complicado porque el martes ya salió el Partido Liberal a decir que no van a apoyar la reforma a la salud o pues la conciliación que se iba a hacer de diferentes textos que había presentado tanto el Partido Liberal como el Partido de la U, pues el propio proyecto presentado por el gobierno. Uno de los puntos más fuertes por los que el Partido Liberal da como un paso al lado es el papel de la CPS. Ellos sienten que todavía ese papel de la CPS pues debe mantenerse como está o por lo menos muy parecido. Y eso complica un poco el tema de la reforma porque estamos en este momento con 9 votos a favor, que son los del Pacto Histórico, el Partido Comunes, Alianza Verde y las Curules de Paz, pero ya estarían en no apoyan la reforma los 4 congresistas del Partido Liberal, 2 del Centro Democrático y 2 de Cambio Radical, o sea que ya tenemos 8 en contra y 9 a favor, y quedan 4 que son los que van al final a definir todo, que son los 2 del Partido de la U y los 2 del Partido Conservador, porque dependiendo de la posición que estos dos partidos tomen, pues se va a saber si efectivamente en la Comisión Séptima se puede o no pasar la reforma a la salud. ¿Usted cree, Claudia, que al final el gobierno retirará este proyecto? Probablemente sí, puede que salgan con el mismo discurso de la reforma política y es como ya no es lo que nosotros presentamos y los cambios que queremos, entonces preferimos retirarla. Quién sabe si vaya a ser ese mismo discurso. Pero acá la diferencia es que la ministra sí ha estado muy fuerte como en mantener su proyecto, defenderlo y pues
si llega a tener que retirarlo es un golpe especialmente para ella, que ha sido pues quien más se ha mostrado como no tan conciliadora de cambiar cosas, sino muy fuerte en mantener lo que propuso desde el principio. Pasemos a otro tema, dado que el cannabis y el consumo recreativo del cannabis estuvo en quinto debate en Cámara. Cuéntenos, Claudia, qué sucedió con respecto a este debate, pues que ya viene avanzando desde hace un buen tiempo. El martes quedó aprobado en Cámara de Representantes en quinto debate de 8, porque esto es una reforma constitucional, así que todavía le faltan 3 debates. La verdad, pues un avance muy positivo para cambios que tal vez en otro tipo de gobiernos no se hubieran dado, pero que acá sí están avanzando. La sala de instrucción abrió investigación formal y vinculó mediante indagatoria al senador José Alfredo Génico Zuleta por los presuntos delitos de cohecho y prevaricato por omisión. Claudia, cuéntenos un poco quién es José Alfredo Génico, qué pasó y qué significa el que se abra esta investigación. José Alfredo Génico es congresista por el partido de la U, y así como les gusta, la sala de instrucción de la Corte Suprema le abrió una investigación formal por un supuesto pago que él hizo de 150 millones al exfiscal Luis Gustavo Moreno para evitar o para dilatar un proceso que en la época en que sucedió esto se le hacía al papá del congresista, que es Lucas Segundo Génico, que fue gobernador del Cesar. ¿Qué sucede? El papá del congresista, él de hecho está ya pues en prisión. A él lo investigaron por irregularidades en varios contratos que firmó durante su gobernación, y la investigación directa a José Alfredo Génico es porque se presume que chantajeó a un exfiscal pues para dilatar el proceso. Y brevemente, Claudia, ¿qué nos va a permitir conocer o qué nos podría llegar a permitir conocer el avance de esta investigación? Pues esto hace parte lamentablemente de una familia también muy investigada, entonces suena horrible, pero es como que no nos extraña que suceda. Y pues el tema del cartel de la toga fue bastante fuerte, y esto es prueba de que efectivamente las investigaciones siguen, lo cual está muy bien, o sea que a pesar de que fue desde el 2017, pues a 2023 se siguen dando a luz diferentes casos de corrupción. Entonces pues esperar a ver qué sucede con José Alfredo, con su investigación. Seguramente él también tendrá su defensa lista. Claudia, y cerremos con una actualización de lo que ha sucedido con el debate alrededor del corredor verde por la carrera séptima en Bogotá. ¿Qué fue lo que dijo la Personería de Bogotá frente a los estudios y los diseños para la construcción de dicho corredor? La personería pide que se aplace la licitación para pues, la construcción, o pues, para hacer todo el tema de la contratación para el corredor verde, porque sienten que todavía faltan detalles que pueden hacer que, si se licita, esto empiece a frenarse y termine pues afectando obviamente a la ciudad. La preocupación principal es porque ellos ven que la adquisición de terrenos entre la calle 26 y la calle 100 pues aún no ha avanzado lo que debería ser, perdón, en la calle 26 y la calle 200. También sienten que hay unas modificaciones a la carrera 11 que se han hecho de manera imprevista y que pues deberían hacerse de otra manera. Y además creen que el tema de escuchar a los ciudadanos, a las personas además que viven en el sector donde va a pasar el corredor verde, pues deben escucharse, porque no hay claridad sobre, por ejemplo, la accesibilidad en el proyecto para personas que tienen movilización reducida, para adultos mayores, para personas discapacitadas, y eso al final va a generar problemas en el futuro y seguramente demandas o cualquier manifestación contra el distrito. Entonces ellos piden hacer una pausa en la licitación, pero la alcaldía por su lado dice que ellos tienen todo en orden y que pues van a seguir como con los tiempos que tienen establecidos. Okay. ¿Y cuál es el siguiente paso, Claudia? Pues es importante decir que la personería pide, más no es como que la alcaldía esté obligada a hacer lo que la personería dice. La personería dice, mire, yo creo que usted, es como un consejo, ¿no? Le doy este consejo, usted verá si lo toma, pero pues la alcaldía ya salió a decir que ellos seguirán con los tiempos.
¿Qué sucede con este tipo de cosas? Pues que sí se vuelve un argumento más para la gente que no está a favor y que seguro de alguna manera judicial va a buscar frenar el proyecto y es decir, mira, hasta la personería salió a decir esto y la alcaldía no escuchó. Claudia, pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Capital Político y espero que hablemos pronto nuevamente para seguir actualizando sobre esta y otras noticias que acontecen en Bogotá, en Colombia y en el mundo. No, gracias a ti, Juan Pablo. Continuamos este episodio de Capital Político con una denuncia, un informe que resulta preocupante, hecho por Temblores ONG, en donde dicen que al interior de la Fiscalía General de la Nación existen prácticas que favorecen la impunidad en casos de violencia perpetrada por miembros de la fuerza pública. Para elaborar un poco más sobre este tema, entender de dónde sale este informe y cuáles son los hallazgos, se encuentra con nosotros María Elvira Cabrera de Temblores ONG. Bienvenida, María Elvira, a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, bueno, muchas gracias a ti por invitarnos a este espacio. Cuénteme, por favor, María Elvira, de dónde sale este informe. Bueno, Santiago, este informe, digamos que sale desde Temblores, pero más exactamente desde el área de Policarpa, que es la Clínica de Justicia Ambulante. Ya llevamos más o menos más de 3 años largos acompañando a víctimas de violencia policial. Entonces, nada, nos interesamos por cómo estaban el estado de sus procesos. La primera cosa que me gustaría como compartir es un poco la travesía de la información que tuvimos, porque lastimosamente nos tocó accionar la acción de tutela, valga la redundancia, varias veces para que nos dieran información, y más que esta información es pública, entonces era como una negativa a entregarnos la información sobre los delitos, sobre el número de las víctimas, sobre cómo estaban el estado de los procesos. Entonces, digamos, es un primer llamado de atención que hacemos desde Temblores, que es inadmisible que la acción de tutela se convierta como en la vía para que se pueda, digamos, acceder a la información que es pública. A partir de allí, digamos, el lapso o el tiempo que coge desde el 2015 al 2020, donde nos enfocamos en 3 tipos de violencia, que es la violencia homicida, sexual y física. Cada una de estas violencias, dentro de ellas hay una serie de delitos que están explicados o que están señalados en el informe, que pues están relacionados. Entonces, las cifras que nos entregó la Fiscalía son bastante escandalosas. Digamos, en términos de violencia homicida, nos dijo que tenían un total de 974 denuncias, de los cuales 90 tienen sentencia condenatoria y 706 se encuentran activos. En violencia sexual, 948 denuncias, 47 condenas y 616 se encuentran activos. Y en violencia física, 7.383 denuncias, 93 condenas y 4.515 se encuentran activos. Entonces, digamos que el panorama es bastante complicado para las víctimas de violencia policial, digamos, en este punto de hasta donde hicimos pues este informe, que fue hasta el 2020, sin contar lo que pasó después del paro del 2021. O sea, ni siquiera están contadas las víctimas del paro del 2021 en este informe. Exacto, no. Ni siquiera eso ya lo vamos a dejar para la segunda parte del informe cuando pase un poco más de tiempo para dejar que el aparato avance un poco más. Cuando ustedes hicieron el reclamo de información Ujú. a la fiscalía, cuando no fue posible a través de derecho de petición, que ya tendría que serlo, ¿no? Creo que esto tiene que quedar sumamente claro. ¿Qué razones daba la fiscalía para ocultar esta información? ¿Qué pasó? No, la fiscalía no da razones, es el silencio. Es un silencio que les damos a veces un mes calendario, que eso es un montón de tiempo, y no respondían, sencillamente era silencio. Era silencio, 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 hasta que nos tocó pues acción de tutela, lastimosamente, como para seguir desgastando más el aparato, que pues sabíamos que pues es el derecho a la información. No les costaba absolutamente nada enviarnos un Excel explicándonos cómo se le da la información y ya está. Sí, era silencio, es el silencio de la fiscalía, mejor dicho. ¿Cuáles son esas prácticas que hacen que sea tan difícil que se surta un proceso en contra de miembros de la fuerza pública acusados de violencia contra la gente, pues contra civiles? Una de las cosas que notamos o que es algo que se ve a simple vista, que es el blindaje que sienten que tienen los miembros de la fuerza pública. Entonces, claro, si yo actúo contrario a los derechos humanos y acciono y violento a las personas y no me pasa nada, pues es suficiente razón para seguirlo haciendo. No existe una vigilancia sobre su actuar y no existe pues casi que ningún tipo de sanción.
Otra de las denuncias o de los elementos que mencionamos en varias partes del informe es el traslado que se hace de las investigaciones desde la justicia ordinaria hacia la justicia penal militar casi que de manera automática. Es algo que es demasiado increíble, que es que la fiscalía recibe la denuncia y apenas ve que el victimario es un policía, digámoslo, de una vez, sin siquiera pues revisar los hechos, nada, lo remiten para la justicia penal militar. Y aquí viene el otro problema, que es que a las víctimas no se les notifica. Eso es un problema que tiene tanto la justicia ordinaria como la justicia penal militar. No notifican a las víctimas de absolutamente nada. Cuando nos venimos a enterar, digamos nosotras desde Policarpa, cuando vamos a revisar el estado del proceso y dice inactivo por traslado a la justicia penal militar, y decimos, pero ¿cómo es posible que teniendo las vías de comunicación, esto no se les comunique a las víctimas de ninguna manera? Entonces ahí queda la víctima sin saber qué hacer. La justicia penal militar es una jurisdicción que es prácticamente ajena a los abogados. Pues yo soy abogada y es como en la universidad hasta que yo estudié, eso no existía en una electiva para saber cómo funcionaba dentro de la justicia penal militar. Entonces, claro, uno sigue acompañando a la víctima y le toca aprender cómo es que funciona pues todo esto adentro. Cambios de fiscales indiscriminadamente. Hemos visto casos en que a un fiscal, en que una denuncia ha saltado en 3 fiscalías en menos de 2 meses, el aplazamiento de las audiencias y lo difícil que se vuelve acceder a los expedientes dentro de la justicia penal militar. Toca ir, tomarles fotos porque no entregan los expedientes. O sea, es una serie de prácticas que es demasiado preocupante, porque entonces tú me estás hablando de impunidad desde que ni siquiera ha arrancado a operar, digamos, el, el acceso a la justicia, ni siquiera tengo el acceso a la justicia porque tú me lo estás negando desde antes. Entonces hemos visto de primera mano, como por ejemplo, te doy un ejemplo que nos pasó hace como, no sé, un año. Te estamos llevando un caso y de repente, ¡pum!, apareció que se fue para la justicia penal militar y nosotras, listo, le escribimos a la fiscal, que era una fiscal, disculpe, quisiéramos ver el documento donde están las motivaciones para el traslado. Nos dice, no nos responde, le dijimos, bueno, ¿a dónde fue trasladado la denuncia? ¿A qué, pues, a qué juzgado, a qué lugar? Nos dice, busquen en Google. Inaudito lo que pasa dentro de la justicia ordinaria cuando pasan a la justicia penal militar las denuncias. ¿Qué pasa con la vida de las víctimas y denunciantes mientras tanto? Es decir, ¿cómo repercute esta demora en la vida de quienes están al otro lado del proceso, esperando, buscando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Como pendientes de la fiscalía y pendientes de los abogados? Esto, digamos que a partir de las entrevistas que hicimos, notamos como un común denominador, como en lo que empiezan a sentir las víctimas y es zozobra, es mucha zozobra por lo que pueda pasar con sus procesos, con la justicia. Además de esto, es que esto se convierte como en una bola de nieve, porque las víctimas empiezan a perder la confianza en las instituciones del Estado. Entonces así se vuelve muy complicado. Es víctimas que de repente dicen, no, yo no quiero seguir con esto, yo me siento revictimizado, me siento mal, siento que realmente esto no va a ir para ningún lado. Muchas veces en las llamadas que hacemos es como, no, realmente usted cree que sí va a pasar algo. Y digamos que lo más grave, sí, lo más grave de todo esto es que las víctimas son víctimas del Estado. Entonces no es un victimario, sino que el Estado es su propio victimario con el que tienen que seguir viviendo y conviviendo toda su vida. Entonces se vuelve realmente muy complicado y muy tortuoso para las víctimas ver cómo el aparato judicial de ninguna manera les da respuesta ni les da apoyo. Es como desesperanzador. ¿Cuáles son las razones de esta inoperancia? ¿Cuáles son las razones de esta impunidad? Yo creo que son muchas cosas, Santiago. Yo creo que es, digamos, la historia que ha tenido en sí como la justicia en este país. No creo que exista una sola razón que yo te pueda decir, no, mira, lo que pasa es que la impunidad se da por esto. Digamos, no es intención de nosotros como organización negar que la fiscalía realmente, o los fiscales, mejor dicho, tienen mucho trabajo. Un fiscal puede tener a su cargo, no sé, 3.000, 4.000 expedientes, que eso realmente es mucho trabajo para una sola persona, pero también siento que es mucha desatención hacia las víctimas y tal vez la deshumanización del sistema de administración de justicia, que empieza a ver a las víctimas y a las personas que acceden como números.
que son números y no como personas que realmente están tratando de buscar reparación y justicia en lo que les pasó y más, insisto, más en estos casos donde sus propios victimarios son el Estado. Entonces, hay una vaina que también identificamos que es muy grave, que por ejemplo en Colombia, acusar a un miembro de la fuerza pública de tortura es muy complicado. Y eso lo hemos visto en varios casos dentro de la clínica, donde, no sé, o sea, donde, por ejemplo, te voy a dar, digamos, este caso está dentro del informe, que es una persona que es llevada a una estación de policía, está totalmente neutralizada, entre varios policías lo golpean en muchas partes de su cuerpo indiscriminadamente en varias ocasiones, y de repente le echan un baldado de agua y le empiezan a dar choques eléctricos con una pistola taser. Para mí y para toda la clínica de pues, Policarpa, eso es tortura. Eso traspasa ya los límites de la sevicia, eso ya es eh, inhumano. El trato es demasiado inhumano, más cuando una persona ya se encuentra neutralizada y dentro de una edificación de la fuerza pública. ¿Qué pasa a los fiscales? ¿Hay alguna razón por lo que el ente acusador le cuesta nombrar la tortura como es? eh, Como el delito que es, digamos, la contravención que es contra la humanidad de una persona. Entonces son varios los elementos. La impunidad empieza desde ahí, desde que no se califica o no se acusa con el delito que debe ser nombrado, porque no todos son lesiones personales, no todo se puede resumir a un simple abuso de autoridad por parte de la fuerza pública, y eso es algo que hay que decir y hay que, digamos, que abanderar también de este informe, es que la impunidad está en todas partes, incluso desde antes del inicio de los procesos. Entonces, como que no te puedo dar realmente que haya una sola razón, son demasiadas. Seguramente al informe se le escaparán otras. Y la solución, Dios mío, tiene que ser un cambio estructural, un cambio en la forma en que se ve la justicia, en que se ve la reparación, en que se ve la verdad para las víctimas y pues darle realmente la importancia que se merece y como sí, como la importancia que merecen cada una de las personas que han sido víctimas del mismo Estado, porque lo que te he venido diciendo, ven y tienen que cargar con eso durante toda su vida. Entonces es como, tiene que haber un cambio de raíz dentro del sistema de administración de justicia, o si no, las cosas van a seguir iguales y va a seguir siendo como no sé, como una era de la impunidad, un estado de la impunidad, pues así como se llama nuestro informe. Siguiendo con la idea de la solución a este problema, ¿qué hacer? Digamos que desde Temblores hemos visto como muchas veces la presión que hacen la misma ciudadanía, organizaciones sociales y demás ha hecho mucho efecto, pero siento que en este caso, y creo que en este caso de la impunidad, donde se escapa como a cualquier tipo de voluntad social, porque es como yo puedo intentar hacer las cosas bien o las hago bien, pero si desde allá no hay una respuesta o no hay... sí, como que yo sienta que lo que me está pasando a mí es importante, es muy complejo, pero por eso, digamos, es que hicimos esta carta abierta, este llamado abierto al fiscal Barbosa. Queremos entregarle en sus manos el informe, queremos hablar con él y mostrarle los hallazgos del informe y que nos dé alguna respuesta. Seguramente no nos va a poder dar una solución automática porque, digamos, eso tampoco es lo que estamos buscando, como sí, denos una solución ya, pero sí queremos que por medio de la entrega de este informe se dé cuenta que realmente las cosas están funcionando muy mal para la ciudadanía y para las víctimas, para las víctimas del Estado y para las víctimas, pues, en general. Teniendo en cuenta que la medición de este informe va hasta antes del paro de 2021 y que pues tenemos una presidencia que un poco surgió de las peticiones y reclamos que se hicieron en el paro de 2021, ¿qué se le puede pedir al gobierno Petro que haga? Pues nos vamos a buscar tener reuniones con la mayoría de gobierno para, lo que te digo, hacer la entrega del informe, para ver qué pueden pensar ellos desde la experticia, lo que tú dices, tener un ministro que es experto en derechos humanos nos va a abrir una puerta muy diferente a la que hemos tenido antes, para que se haga una vigilancia tanto de las entidades administradoras de justicia como de la fuerza pública. O sea, que exista una verdadera vigilancia sobre los actos de estas personas y que le dé la importancia necesaria. Digamos que se dio la visibilización que se dio como de la brutalidad de la violencia policial cuando se trasladó a las ciudades, porque la violencia del Estado y la violencia pues, contra los civiles ha existido durante toda la historia de Colombia, sino que a partir del estallido social fue que empezaron a circular los videos de la brutalidad policial,
los muchachos y las muchachas marchantes sin extremidades que quedaron, o los falsos positivos judiciales, o sea, como todo digamos, boom que tuvo cuando empezó a pasar en las ciudades principales de Colombia. Pronto lo que estamos buscando es que o sea, no repetición de estos hechos, como que la brutalidad policial y que en caso que pues exista, porque pues es muy difícil empezar a decir como no, si es que son manzanas podridas, ¿no? Esto ha sido como toda la historia de Colombia ha estado, digamos que, atravesada por esto, que se haga una verdadera vigilancia y un verdadero apoyo y seguimiento a estos procesos. Pues María Elvira, muchísimas gracias. Esperamos que de verdad se surta pues, los procesos necesarios y que este informe ayude a impulsar un poco algún avance en términos de la impunidad que victimiza y revictimiza, ¿no? Que obviamente perjudica la posición de cualquiera, porque si en un país, en una república, uno no puede confiar en el Estado para cuidarlo a uno, pues es muy difícil también sentirse confiado de que nadie más vaya a hacerlo. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y usted sabe que tiene las puertas abiertas para cuando existan más denuncias de este estilo para hablar en Capital Político. Listo, Santiago, muchas gracias. Y pues ya para cerrar, quiero invitarlos a leer nuestro informe del estado de la impunidad, que ya se encuentra disponible en nuestra página web. Y nada, ayudarnos a hacer fuerza para que el fiscal acepte nuestra invitación y poder entregarle el informe en sus manos y a partir de ahí, pues seguir avanzando. Muchas gracias. El informe de Temblores ONG y de la Clínica Jurídica Policarpa va a quedar subido en los enlaces de este episodio. Lo pueden ustedes buscar directamente en la plataforma en la que se encuentran oyendo este podcast. Resulta que entre el viernes y el domingo tuvo lugar la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Pues es un evento que ya cumple su 28ª edición, en la cual pues se dieron muchas cosas. Estas cumbres, sobre todo en una región que tiene tantas fracturas y tantas divisiones como Latinoamérica. Ya hemos hablado antes de lo que pensamos aquí en Capital Político sobre la idea de Iberoamérica, pero ok. En Latinoamérica las fracturas pues son muy grandes y ese abismo que separa los gobiernos de derecha de los gobiernos de izquierda obviamente hace que sea muy interesante verificar qué está pasando en la región, porque la verdad es que no hay un segundo en el que se esté quieta la cosa política entre los jefes de Estado de Iberoamérica. Para hablar sobre esta cumbre se encuentra con nosotros Mar Romero Sala, periodista de France 24, que tuvo la oportunidad de ir precisamente a esta cumbre. Mar, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Cuál es la impresión general, la primera impresión que usted saca de esta cumbre, de haber estado ahí un poco en ese encuentro de jefes de Estado? Es una impresión un poco ambivalente, es decir, por un lado, claramente se llegó a unos acuerdos, a unos consensos, pero hay la sensación de que al final los acuerdos y los consensos fueron de mínimos un poco, ¿no? Como que fueron suficientes como para que la gente saliera convencida de ahí de que iban a querer volver a reunirse, ya hay fecha para 2024, en Ecuador va a ser, pero no hay una sensación de una unidad increíble entre todos los gobiernos, que bueno, como tú mismo decías, se preveía difícil igualmente. ¿Sobre qué? ¿En qué están cifradas las líneas de estos consensos? Bueno, o sea, se firmaron 3 documentos de 4 que inicialmente se tenían que firmar. Entonces, los que se firmaron fueron una carta medioambiental, todos son documentos no vinculantes, por cierto, importante recalcarlo, o una ruta en contra de la inseguridad alimentaria y luego una carta de derechos digitales que intentaba básicamente, bueno, intenta, porque la firmaron, conseguir como proteger los derechos de las personas en el ambiente digital y también pues proclamar que van a intentar cerrar las brechas digitales que existen en la región y dentro de los países. O sea, son como unas cartas que tienen que servir en principio a los países para inspirarse para hacer sus propias legislaciones. Luego hubo un artículo que no se consiguió firmar, que es el de pedir una nueva estructura, como le dijeron, arquitectura financiera internacional, que era para pedir que los países latinoamericanos pudieran acceder a créditos como del FMI o del Banco Mundial con más facilidad y intentar combatir un poco el endeudamiento. Aunque la cita textual era conseguir un endeudamiento sostenible que, bueno,
creo que nos podemos cuestionar si es una paradoja o no un endeudamiento sostenible, pero bueno, esa era un poco la idea. Ese ni siquiera se consiguió firmar, también hubo bastantes sinergias y gente que se expresó lo mucho que se admiraba la una a la otra, por supuesto, pero también hubo bastantes roces. ¿Hay algo que usted vea que se ha logrado en concreto? Realmente se me hace difícil contestar esta pregunta. O sea, primero porque es que no es vinculante el acuerdo. Entonces, no hay ningún presupuesto de nada, no hay ninguna sanción si los países no cumplen con lo que está acordado. Entonces, no. Así que tú digas, se va a materializar en la vida de las personas que viven en estos países iberoamericanos o pues de la región latinoamericana. Yo creo que decir que eso va a pasar pronto sería mentir. Sin embargo, tampoco sé si estoy del todo de acuerdo en decir que no sirven de nada este tipo de encuentros, más allá del chismógrafo. Porque yo creo que sí sirven un poco. Es decir, claro, estábamos hablando con algunas delegaciones de ahí, ¿no? Las personas que no son ni el presidente ni el canciller, pero que llevan tiempo trabajando, preparando estos documentos, ¿no? Y nos contaban al final que la cumbre es el momento de poner en escena todo esto, de abrir el telón, hacer el teatro, por eso también a todos les gusta tanto hablar y escucharse, etcétera, pero antes y después de eso hay trabajo de muchas personas, de ponerse en contacto con los otros gobiernos, de elaborar estos documentos, ¿no? de hacer una serie de pasos y de coordinación y de cooperación que creo que sí tienen valor, aunque no signifiquen que van a convertirse en un cambio radical en la vida de las personas inmediatamente después de que se firmen estos acuerdos o de que exista la cumbre, ¿no? Hay unos movimientos, hay unas inercias que se agarran, yo siento, en esas cumbres, hay unos diálogos que suceden, algunos públicos, algunos no, que creo que sí luego dan frutos. Por ejemplo, nos comentaba la delegación española que la reunión que va a haber ahora es un ejemplo, entre Pedro y Xi Jinping, Pedro Sánchez y Xi Jinping, nació a raíz de la cumbre en Bali, ¿no? Que hubo hace unos meses. Entonces, sí creo que hay movimientos de orden mundial un poco que se van cuajando, que se van fraguando en esos acuerdos. Algo de igual en lo concreto que se me ocurre, si es que se acordaron una serie de paquetes de inversiones, por ejemplo, Unión Europea y España hacia América Latina, que no te sabría cuantificar en este momento ni qué impacto va a tener, pero bueno, eso es una cosa que también pues, pasó durante la cumbre y que hablando, si lo concreto es dinero, digamos, en ese caso está ahí. Bueno, esto me lleva pues a la otra parte y es el papel de España, ¿no? Tratándose de una cumbre iberoamericana de jefes de Estado, ¿qué papel cumple España ahí? En este caso también acudió el rey, es el jefe de Estado de España. Entonces, en ese sentido, por eso son jefes de gobierno y de Estado que van. Por ejemplo, en el caso de Portugal también fueron dos, el primer ministro y el presidente, que también tienen esas funciones separadas de jefe de Estado y jefe de gobierno. Pasa que en España, pues el jefe de Estado claramente no se vota. Entonces aparecieron, o sea, estaban tanto Felipe VI como jefe de Estado y Pedro Sánchez como jefe de gobierno. Acudieron los dos. A mí me parece que el hecho de que acudieron los dos, también por parte de Portugal acudieron los dos, acudió Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores, muestra un poco como el interés que hay en revitalizar ese diálogo que había quedado un poco oxidado entre Europa y América Latina, ¿no? Que por muchos motivos se había ido estancando o no había sido prioritaria, yo creo que sobre todo en las agendas europeas. Y ahora España va a ser presidenta del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, que eso, a ver, no es que le dé un poder de decisión increíble, pero otorga un poco más de margen a la hora de marcar agenda europea, por decirlo rápido y fácil, más o menos. Entonces espera que España sea un poco la puerta de entrada entre este diálogo otra vez, ¿no? Tiene muchísimas cosas pendientes de este diálogo, que es, por ejemplo, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, el acuerdo bilateral de comercio entre Chile y Unión Europea, México y Unión Europea. Lo que pasa, y a nosotras mismas, no digo nosotras, me refiero, por ejemplo, a yo que estaba en ese cubrimiento y mi compañera Rosa Pérez, que también es una periodista de France 24 que estuvo ahí y que quiero decir que toda la información que salga de aquí ha sido cultivada, digamos, por las dos.
nos preguntábamos mucho por esa figura del rey, porque no es una figura precisamente que acerque necesariamente, o así lo interpretábamos nosotras, ¿no? América Latina y Europa. Es una figura muy con una herencia, un peso del pasado colonial, por decir pasado, por decir algo, ¿no? Como muy, muy clave. Y de hecho se piensa que la ausencia de México, de López Obrador, que en general es un poco alérgico al tema internacional, pero sobre todo también de Marcelo Ebrard, es porque pues, ellos pidieron que España pidiera perdón por los daños de la colonización y no lo hicieron, y el rey no lo hizo, sobre todo. Entonces, pues podría ser, no es que esto no está confirmado, es como lo que hablamos o lo que lucubramos entre nosotros, que pudiera ser un desplante un poco por este motivo. Un punto importante a destacar, por ejemplo, en el discurso del rey a la hora de hablar, porque la cumbre se realizó en República Dominicana, que es la isla, de hecho, donde llegó Cristóbal Colón en sus primeros viajes al continente americano, era la imagen de República Dominicana y de Santo Domingo como el inicio de esta cultura iberoamericana, ¿no? De esta mezcla, diversidad, de crisol de culturas entre lo latinoamericano y lo europeo, en este caso español, que siento que es un discurso que deja por fuera muchas otras cosas que pasaron en ese proceso de esa llegada, ¿no? a América, como básicamente pues, todos los dolores, todo el genocidio, el dolor cultural que existió, ¿no? Las pérdidas de idiomas, de todo, bueno, todo lo que ya conocemos. Entonces, eso no se abordó en ningún caso. Siento que eso no se tiene previsto tampoco, que nunca se aborde. Entonces, quizás, pues, eso puede generar divisiones entre también el público latinoamericano que asistía a la cumbre. Sin embargo, como percepción de nosotros que estuvimos allí, la verdad no vimos expresado, evidenciado en nada ningún tipo de rechazo tampoco hacia el rey, sino casi no más lo contrario. Entonces, bueno, pues es sin duda una figura que puede generar controversia, pero que al menos en esos 2 días que estuvo allí, entre los asistentes, no la generó. Para terminar, hábleme sobre el papel de Colombia. Bueno, yo voy a empezar diciendo que pasó algo, y es que en este tipo de cumbres la prensa va toda como siguiendo a sus presidentes, y France 24 es una televisión internacional que quedaba un poco en tierra de nadie en este sentido. Entonces ha sido un poco difícil seguir exactamente el desempeño de las cancillerías o de los gobiernos particularmente. Algo que sí podemos decir sin lugar a dudas, por ejemplo, es que Colombia fue uno de los países, según tenemos entendido, que intentó también revivir el tema de la arquitectura financiera internacional para intentar contrarrestar un poco las dinámicas de endeudamiento que existen hoy en día. Eso fue una iniciativa sobre todo argentina. Intentaron salvarla el sábado, ¿no? Ya hacía aguas un poco por todos lados, pero y con la llegada de Alberto Fernández la intentaron revivir. Sabemos que Colombia estuvo apoyando esa iniciativa, entonces eso fue una de las, como de los trabajos que sabemos que hizo concretamente Colombia en este sentido en la cumbre. Sin embargo, bueno, no se consiguió, aunque algo que se me había quedado por fuera antes, es decir, que finalmente los jefes de Estado dijeron que había sido un problema de forma más que de fondo. En estas cumbres todo se tiene que tomar por consenso explícito. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo con todas las palabras que se usan. Entonces, bueno, parece creíble que pueda ser que eso se cayera por más un problema eso de disensos en las formas que no en el fondo de la cuestión. Pero bueno, sabemos que eso fue una de las apuestas colombianas que al final no cuajó. Intentar funcionar así como un puente entre distintas visiones de la izquierda, a la vez que eso, que creo que Petro, por ejemplo, lanzó una crítica a España con el Sáhara Occidental, bueno, etcétera. Entonces también no dejar de mostrarse críticos, porque eso es algo que el gobierno de Petro en este momento no puede no hacer, ¿no? Entonces, ese fue un poco como el rol en el que vimos al presidente Petro en esta cumbre. Muy por encima, porque insistimos en que es difícil conseguir ver dentro de lo que sucede en las delegaciones en este tipo de encuentros que son muy herméticos para la prensa. Mar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Le agradezco que me haya ayudado a hacer este resumen. Sabe que tienen las puertas abiertas aquí en Capital Político. Muchas gracias a ti, cuando quieran.
Ahora, para terminar esta entrevista de Juan Pablo Conto acerca de la situación con el ELN y el ataque que fue registrado esta madrugada, y pues bueno, ver a ver entonces en qué nos deja. Adelante, Juan Pablo. En norte de Santander, el Ejército Nacional confirmó que hacia la madrugada de este miércoles, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, bombardeó una unidad militar que acabó con la vida de por lo menos 9 soldados que hacían parte del Batallón Especial Energético y Vial número 1. Esto sucedió en el municipio de El Carmen, en la vereda Villanueva. Además, también resultaron heridos al menos 18 personas más. Para hablar un poco o darle una interpretación a este suceso, estamos con Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. Luis Eduardo, bienvenido nuevamente a Capital Político y gracias por aceptar la invitación. Bueno, un saludo a ustedes y gracias por esta oportunidad de hablar de estos hechos tan tristes y lamentables. Luis Eduardo, empezamos por ahí, pues tenemos esta información, pero ¿qué más sabemos de lo que sucedió en esta parte del país y qué caracteriza este territorio? ¿Qué está sucediendo en términos más amplios en este territorio? Bueno, para iniciar, pues solidaridad con las familias de estos jóvenes colombianos. Yo creo que todos son jóvenes menores de 30 años. Los suboficiales deben estar por ahí entre los 30 y los 40 años. Entonces, solidaridad con sus familias que ahora sufren esas pérdidas terribles. Pues es la dura realidad de la continuidad de un conflicto donde el Catatumbo, donde está el Carmen, donde han ocurrido esos hechos en la madrugada de hoy, pues es un viejo conflicto del que participa la guerrilla del ELN, conocedora del territorio, que se ha consolidado su presencia allí luego de la salida de las FARC. El Carmen era un municipio donde había más influencia de las FARC que el ELN, pero yo creo que ahora el ELN, por lo menos en el Alto Catatumbo y en el Medio Catatumbo donde está el Carmen, ha consolidado y ha fortalecido su presencia. Entonces es la dura constatación de que hay un conflicto por resolver y en medio de esta tristeza pues insistir en que el único camino viable es un acuerdo negociado, o sea, no hay otra alternativa para salir de este conflicto. Luis Eduardo, ¿cómo podemos interpretar esta acción del ELN en el marco pues, de la discusión de la paz total y de los avances en las conversaciones de paz con este grupo? Bueno, lo que ha pasado hoy creo que lanza un mensaje muy importante y es que el ELN ha dicho que es amigo del gobierno del presidente Petro, o sea, amigo en cuanto a que tienen identidades de que hay que hacer transformaciones importantes en la sociedad colombiana. Pero con lo que ha hecho hoy, deja claro que sigue considerando al ejército su enemigo, porque uno no le echa bombas a los amigos. Entonces, yo creo que la lectura del ELN es que está negociando con un gobierno amigo del cambio, un gobierno de izquierda donde el ELN se siente también con una afinidad histórica, digámoslo, pero que sigue considerando al ejército de ese estado que lidera el presidente Santos su enemigo. Entonces, por supuesto, eso es inaceptable para el gobierno y para el presidente, y así lo ha dicho con toda claridad. O sea, si ustedes ven el Twitter del presidente Petro, ha dicho que el ELN está alejado del pueblo, alejado de una voluntad de paz, lo cual, bueno, es bastante fuerte, pero yo políticamente le diría eso, ¿no? Por supuesto, esto es inaceptable para el gobierno, porque las Fuerzas Armadas son del Estado colombiano, están en el marco de la Constitución del 91, y ahí pues tenemos realmente que ni son tan amigos ni son tan enemigos, sino hay una cosa muy compleja de resolver, que insisto, solamente se podrá resolver si logramos un cese bilateral en el próximo ciclo. Yo creo que hay que acelerar el inicio del tercer ciclo que está pactado para La Habana, y en ese ciclo trabajar los 2 puntos priorizados, que es cese bilateral de fuego y hostilidades y la dinámica de participación para la construcción de paz. Y según eso, Luis Eduardo, ¿cómo hacer o qué retos tiene el gobierno o incluso el mismo ELN para subsanar esas 2 cosas que usted menciona, esa amistad con el gobierno, pero esa enemistad con el ejército? No, la única alternativa es construir el cese bilateral. O sea, si no queremos ver más policías, guerrilleros, militares muertos, civiles en este conflicto que pasa todos los días, recordar que el ELN ha denunciado, por ejemplo, que 9 de sus guerrilleros fueron muertos fuera de combate en Buenaventura. Entonces, esa es la dura realidad. Y esos guerrilleros también tenían familias, también tenían mamá, papá, como también tienen mamá y papá y familia los policías que hoy murieron. Entonces, siempre insistir en que acá hay un sufrimiento humano y que ese sufrimiento debe parar.
Y la única en este conflicto con el ELN y el Estado colombiano es sentarse y pactar un cese bilateral y trabajar en una dinámica de participación que es la única que va a hacer que esto avance. Si no hay dinámica de participación, no tenemos nada. Y para que tengamos dinámica de participación necesitamos cese bilateral de fuego y hostilidades, porque las comunidades en las zonas de guerra no van a participar en medio de las bombas y los tiros. ¿Y qué tan factible ve usted, Luis Eduardo, ese cese bilateral en el siguiente ciclo? Eso es posible. Yo creo que ambas partes tienen interés en adelantar esta negociación en medio de un ambiente de distensión. Tanto el ELN como el gobierno quieren hacer esa negociación en un ambiente distensionado. Eso, por ejemplo, ha sido criticado por Sergio Jaramillo, que consideran que esta negociación hay que hacerla en medio de una confrontación armada, pero eso es totalmente inconveniente y en eso están de acuerdo, por ejemplo, el gobierno y el ELN, en pactar desde el inicio un cese bilateral. Eso es lo que hay que hacer en el próximo ciclo, que, insisto, debe iniciar lo más pronto posible. Yo creo que ese ciclo debería iniciar después de Semana Santa en La Habana y ahí acordar todos los detalles de algo que es difícil, que tiene mucho detalle, como es parar una confrontación. Eso, por ejemplo, lo hemos visto esta madrugada. El ELN le echa bombas a una guarnición militar y tenemos 6, 9 muertos, 18 heridos, una tragedia. Y golpea este actuar del ELN la paz total, más allá de lo que usted menciona, pues de cómo sobre esta enemistad con el ejército, pero esta amistad con el gobierno, golpea la paz total y será quizás también utilizado por la oposición y por las personas que critican el proceso de paz como lo está llevando a cabo el gobierno nacional. Yo creo que con lo que pasó hoy se muestra que hay un conflicto por resolver, que tenemos un enorme conflicto por resolver, que no es una negociación entre amigos plenamente, como algunos piensan. Mire que el presidente tiene que salir a defender a las Fuerzas Armadas, salir a criticar este hecho, salir a repudiarlo, reafirmarse en que hay que avanzar en la negociación, que hay que acelerar los tiempos, insistir en que el tiempo es un recurso valioso y limitado y que hay que aprovecharlo. De ahí la importancia de iniciar a la mayor brevedad posible, que, insisto, puede ser después de Semana Santa, o sea, en 10 días, ese tercer ciclo en La Habana para trabajar en acordar un cese bilateral. Repito, Luis Eduardo, frente a eso, pues, ¿qué podemos esperar de las reacciones de la oposición frente a este suceso? Bueno, la oposición nunca ha querido la paz con transformaciones. El uribismo, que es la oposición más caracterizada, siempre ha insistido en la derrota militar del ELN, y eso no ha ocurrido. O sea, nosotros hemos insistido en que la única salida es el diálogo, la negociación, una paz con transformaciones, y en eso está el presidente Petro. Entonces, el uribismo pues tendrá sus críticas, pero hay que recordar que durante el gobierno de Iván Duque, el ELN, en lugar de reducirse, creció. Entonces, durante el gobierno de Iván Duque, el ELN asesinó cada año 25 policías y militares. O sea que eso es un conflicto que está vivo, no está resuelto. Ya para ir terminando, Luis Eduardo, ¿cómo está? Pues porque el ELN no es una organización tan vertical como lo era las FARC. ¿Cómo está ese accionar en este territorio del Catatumbo específicamente con respecto a quienes están en la mesa de negociación? ¿Hay una comunicación continua? ¿No hay una comunicación continua? ¿Cómo está esa vía como de relación entre el ELN en el Catatumbo y quienes están en la mesa de diálogo? No, yo creo que la mesa de negociadora del ELN representa al conjunto del ELN, y ahí está también representado el Frente de Guerra Nororiental, que es el responsable de esta acción. Entonces, esas preguntas de que si de la delegación no representa al ELN, que si el ELN es un desorden, son ruedas sueltas, eso no corresponde a la realidad. El ELN es una organización centralizada y representada, y la delegación que está negociando representa al conjunto del ELN. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? ¿Qué acciones debería tomar el gobierno de Gustavo Petro? ¿Cuál debería ser como el mensaje? ¿Cómo reencauzar esto? Precisamente al objetivo que usted señala, que es lograr ese cese bilateral entre las partes. Pues el presidente Petro ha citado a toda la delegación de gobierno a una reunión de consulta el próximo lunes, según lo que yo le escuché al jefe negociador Oti Patiño. Esperemos que sale de esa reunión, pero en mi opinión, la
La ruta es acelerar el trabajo y reencontrarse prontamente en La Habana para trabajar el cese bilateral. Luis Eduardo, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político. Espero que volvamos a conversar, ojalá en un panorama más amable y que nos pinte pues una luz sobre la resolución de este conflicto. No, a ti, muchas gracias a Capital Político y bueno, insistir en que necesitamos salir de esto que produce tanto sufrimiento humano hace tantas décadas. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros que andan activos por ahora, 2, de vital importancia, un podcast sobre cultura con temas serísimos y gente inteligentísima, y nuestro podcast de música con el que estuvimos cubriendo Stereo Picnic. Por eso tengo yo este tono ronquito, como tan alternativo, como tan grunge. Pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación público Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio al final de esta semana. Hasta luego. Capital Sonoro.